Soy Abigail Carl-Claassen y estamos aquí en el Museo Menonita con el proyecto de historia oral, rebeldes, exilios y mediadores, encuentros transculturales en los campos menonitas de Chihuahua. Y estamos aquí con Darinka Ponce. Sí, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una conversación sobre tus experiencias en los campos menonitas. Sí. Para empezar, preséntate brevemente. Sí, mi nombre es Darinka Ponce Medrano, tengo 31 años y tengo trabajando aquí en el Museo Menonita 1 año y medio más o menos, pero tengo como 3 años viviendo por acá en los campos. Indícanos un poco sobre tu historial familiar. ¿Cómo era tu niñez? Pues mi niñez fue tranquila como cualquier otra, en una familia integrada, con mis padres que ya tienen muchos años de casados, ya como 40 años de casados. Sí. Entonces la considero que fue como cualquier otra niñez, muy tranquila, jugar en el campo con muñecas, con mis hermanos, pelearme a veces con ellos. Sí. ¿Y cerca de Cuauhtémoc o otro lugar? No, mi papá lo cambiaba mucho de lugar por su trabajo. Entonces viví en varios lugares. Yo nací en Puerto Vallarta, después viví en Veracruz, en Tamaulipas, he vivido acá en Chihuahua. Sí, he vivido en varios lugares. ¿Qué afiliación religiosa y cultural tenía tu familia? Mi familia antiguamente era católica. Mi abuelita y todos muy católicos. Cuando nosotros nos cambiamos a Veracruz, invitaron a mis papás a una iglesia cristiana. Entonces, como 12 años, yo creo que 12 años tienen ellos de cristianos y yo tengo como unos 5 años apenas. Sé ser cristiana. Hace 3 años me rebauticé. Y muy bien, gracias a Dios. Conocimos a Dios de otra manera. Muy bonita. Sí. Cuando te mudaste cerca de los campos menonitas, ¿qué tipos de interacciones entre mexicanos y menonitas eran normales? Como ya era cristiana, comencé a ir a una iglesia cristiana aquí, en la cual iban muchos menonitas. Entonces me hice amiga de muchos menonitas. Entonces nos tocó algo muy padre, una experiencia inolvidable, ir a evangelizar a la sierra, a Cri, con un pastor menonita. Y entonces aprender de su cultura fue algo muy bonito. Sí. Y era como conociste con los menonitas de la iglesia. Sí. Qué bueno. Y estos tipos de interacciones son típicos en la comunidad mexicana. Pues la verdad no, hay muchas costumbres que ellos tienen que nosotros a lo mejor no. Ellos nos decían mucho, vamos a estar a las 5 de la tarde, hora menonita. Quiere decir que puntual. Y uno como mexicano llega a las 5:10, llega más tarde. Cosas así que uno va adquiriendo. O sea, ellos son muy limpios y luego pues el domingo se guarda para Dios. Son cosas así. Por decir el diezmo, eso también aprendí mucho de ellos, que cuando das el diezmo a Dios, siempre te alcanza. Sí, el sueldo. Son cosas que sí aprendí muchas cosas porque uno de mexicano no estaba acostumbrado. Sí, entiendo. Y toda tu familia
en tu ¿cómo interactúa. Sí, con los menonitas en la iglesia. Sí. Ajá, ajá. Sí, así. Ajá. Ahorita sí vamos a una iglesia que ya es de mexicanos, pero hay algunos menonitas. Ajá. Y me quedé con amigos menonitas, entonces cuando tienen algún evento en su iglesia, vamos. También me tocó ir a un funeral de una amiga, y un funeral menonita conservador. Y fue una experiencia también muy bonita. También los conservadores y los liberales. Sí, interesante. Actualmente trabajas en el Museo Menonita 1 año y medio. Sí. ¿Cómo empezabas a trabajar en el museo? Pues entré aquí igual como auxiliar contable, llevando la contabilidad y todo, pero ya con el tiempo algunos puestos se han ido pues quitando a las personas porque algunos cambios, entonces me ha tocado hacer de todo aquí en el museo, desde limpieza hasta dar tours, atender turistas, servir comida, porque actualmente ya estamos sirviendo comida para grupos que están programados, entonces sí, a veces les ayudo en tienda también, a cobrar en caja. Sí, ha sido de todo y la verdad estar en el museo es algo muy bonito, porque todos los días viene gente nueva de diferentes lugares, con diferentes experiencias, entonces son cosas que uno va aprendiendo. Sí. Entonces haces todo en el museo. Ya nada más ahorita pues las facturas, la contabilidad ya nada más la organizamos y se la llevamos a la contadora. Sí, porque tuve una incapacidad de que tuve un bebé y ahorita estoy embarazada otra vez. Sí. Entonces sí, pero sí hacemos prácticamente de todo. Qué bueno. Sí. Antes de trabajar en el museo, ¿qué supiste de la cultura menonita? Pues cuando todavía no los conocía, nos decían que eran muy cerrados, que no convivían con mexicanos, que no nos iban a hablar, que no nos iban a integrar, que ellos eran muy ricos, porque así se conoce. Pero la verdad es que son muy trabajadores. O sea, yo he descubierto que son muy trabajadores. Muchos menonitas dicen, entre más hijos tienes, son más manos para trabajar. Sí. En cambio, uno como mexicano dice, ay, no, ya no vamos a tener hijos porque no hay dinero. Entonces, sí, son diferentes. Sí, diferentes. ¿Qué has aprendido sobre la cultura durante tu tiempo aquí? Pues aquí he aprendido mucho de la historia, de Menon Simón, de cómo llegaron y todo, pero conviviendo con ellos lo que más he aprendido, te digo que son muy limpios desde que se despiertan ellos, primero la oración y luego ya irse a su trabajo. Lo que aprendí mucho también es antes de las comidas hacer oración y luego los domingos dedicárselos a Dios. O sea, es lo que más he aprendido, lo religioso. O sea, y pues en cuanto al trabajo, que son muy trabajadores, que no necesitan una carrera para hacer algo, o sea, uno piensa que necesita estudiar que la maestría, el posgrado para poder tener un buen trabajo, y no, ellos desde chicos los enseñan a trabajar, y eso es algo que he aprendido de ellos, el idioma, que poco a poco ellos desde chiquitos van aprendiendo muchos idiomas y uno no, uno se limita a nada más el español. ¿Y has aprendido un poco de alemán bajo o no mucho? No, el que más he aprendido es el inglés. O sea, sí, porque el alemán bajo todo es palabras diferentes muy... Sí. Pero si llega algún menonita y te habla y tú ya más o menos sabes qué dicen. Entonces cuando te hablan ya sabes más o menos qué. Aunque no puedas hablarlo, entiendes poquito. Sí. Y es interesante porque entre ellos muchas veces hablan inglés. Sí. Es interesante. ¿Cuáles áreas de la cultura menonita te interesan más? Pues como te lo repito, yo creo que la religiosa. El área religiosa.
que ellos le dedican primero a Dios, le dan el 10% y todo primero Dios y lo demás viene por añadidura. Sí. Los valores religiosos. Sí, la verdad es algo que uno debe de aprender de ellos. ¿Y has visto muchas similares entre las iglesias cristianas hispanas y las iglesias menonitas? Sí, ¿En creencias? Sí, hay similitudes de que creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, y la forma de hacer las ceremonias también, sí. Sí, es más o menos igual. ¿Y has visto un impacto en las iglesias menonitas de influencia de las iglesias cristianas o carismáticas de los mexicanos? Ahí se me hace que no, o sea, los menonitas siguen, o sea, no, porque hay varias iglesias cristianas, por ejemplo, una vez asistí a una que son muy, que bailan mucho y muchas cosas así, y no, los menonitas más tranquilos. Sí. Entonces en esa parte no creo que haya mucho así impacto. Y no están influidos por los carismáticos o algo así. No, ellos siguen igual. Sí. La mayoría de los visitantes no son menonitas. ¿Por qué piensas es así? Que porque no vienen muchos mexicanos, yo digo, por el morbo. Morbo quiere decir que es la curiosidad. Sí. Que muchos es la curiosidad de ¿cómo son los menonitas? ¿Cómo viven? ¿Por qué tienen tanto dinero? Porque es lo que más dicen los mexicanos. Es que los menonitas tienen mucho dinero. Sí. Pero es que son muy trabajadores. Uno de mexicano no, nada más trabaja un ratito y ya se conforma. Y el menonita como que aparte de su trabajo a veces tiene negocios propios o en su casa ellas, las mujeres tienen sus hortalizas, sus huertitas de frutos así y luego hacen el pan, todo eso y lo venden, muchas cosas de las que tenemos aquí, las menonitas las hacen, los vestidos y los traen y los venden y uno se conforma, uno es conformista. Y también es como una cultura muy de los empresarios. Sí. Sí, la verdad, sí. ¿De dónde vienen la mayoría de los visitantes? La mayoría de los visitantes de aquí vienen de México, Guadalajara, vienen de todas partes, pero yo creo que si hacemos un porcentaje, la mayoría es de México, Guadalajara, las ciudades. Sí, las ciudades de aquí, de México. ¿Cuáles son las preguntas más comunes sobre la comunidad menonita? Que si se casan los hombres con mujeres mexicanas, o pues es que hacen preguntas a veces muy, muy tontas, muy, sí, así, muy sin importancia, porque preguntan mucho que ellas, que si son muy sexosas, como que los hombres, porque tienen muchos hijos. Y entonces ya uno les explica, pues que si es muy conservadora, pues no se cuidan, o sea que es pecado usar anticonceptivos, si son muy conservadores. Entonces eso es como que lo que más preguntan ellos. Es interesante porque hay mucho interés sobre los temas sexuales del otro, de otra cultura. Es interesante. ¿Y otras preguntas comunes sobre la cultura? Pues de dónde vienen. O por ejemplo, aquí preguntan mucho que a veces cuando vas a la tienda, el hombre es el que se baja y la mujer no, o el hombre es el que habla y la mujer no. Entonces muchos de los mexicanos no saben que a veces ellas no saben español,
porque sí, ajá. ellas a veces nada más saben alemán bajo Sí. o inglés. Ajá. Entonces, pues no pueden comunicarse con las personas Sí. y ellos piensan que la mujer es muy, muy sumisa. Sí. Ujú. O sea, que lo que él diga es lo que... Y para ti es más del idioma Sí. Ajá. Sí, porque yo sí he conversado con mujeres Ajá. que sí saben hablar español. Sí. Entonces, pues si no saben hablar español, ¿cómo se van a comunicar? Ujú, ¿De dónde batallan? ¿Piensas que es más común para las mujeres menonitas aprender español en este momento que en el pasado? Sí, sí, yo digo que sí. Igual los niños ya todos, la mayoría sabe español, inglés y alemán. Sí. Y antes no. Sí. Antes era puro alemán. Sí. O también preguntan que ¿por qué visten así? O lo que mucho preguntan es que si son iguales los menonitas que los Amish. Sí. Son cosas también. Entonces son ahí dudas que tienen los mexicanos. Sí. ¿En cuáles maneras eres una embajadora de la cultura menonita? ¿En cuáles maneras? Pues cuando viene el turista, ahora sí que tiene que ser uno en todas. Sí. Ajá. Porque muchas veces también nos preguntan a nosotros, ¿eres menonita? Sí, ajá. Y uno pues le dice, no soy menonita, pero empecé a ir a la iglesia de ellos, ya asisto con ellos, ya me volví a bautizar, entonces ya se empieza uno como que a explicar esas partes que ellos no entienden. Y pues cuando el turista viene, uno tiene que ser de todas las maneras. ¿Cómo podría servir mejor el museo a los visitantes mestizos? Yo creo que aquí en el museo debería de haber también más menonitas. Porque cuando una persona viene, viene pues de México, de Guadalajara, de Monterrey, todos esos lugares, y lo que quiere es ver menonitas. Entonces, lo que hacemos nosotros es que nos vestimos de menonitas y entonces a veces sí nos tenemos que hacer como pasar por menonitas y ya explicarles todo y decirles que nosotros somos menonitas para que la gente se vaya satisfecha. Porque si tú le dices, no, yo soy mexicano como usted, soy mestizo, entonces ellos dicen, no, yo quería ver a un menonita. Porque nunca han visto los menonitas. Es que ellos quieren mucho ir a un lugar donde estén puros menonitas reunidos. Entonces nosotros le decimos, no va a encontrar, porque solamente que vaya a la iglesia, pero el domingo, o entonces, ¿a dónde puedo ir? Nos dicen ellos. Entonces lo que hacemos es para darle satisfacción al cliente, es vestirnos de menonitas y ya hacernos como nosotros pasar por menonitas, uno entrar en ese papel y decir, bueno, yo soy conservadora, soy liberal, ya empieza uno a explicarles de qué tipo. Algo visual para entender. Sí, y más para los niños. Que los niños se vayan con esa idea. Y es bien difícil porque las comunidades conservadoras son las comunidades que más o menos reconocen los visitantes y estas comunidades están las más cerradas. Sí, pues muchos quieren ir y los mandamos al Sabinal. Está lejos de aquí, pero algunos sí quieren ir para ver cómo viven todavía, que usan carretas con caballos, que no usan electricidad, que visten completamente conservador. Y entonces, hay gente allá en Sabinal que ofrece como servicios de hospedaje o algo, comida menonita para la gente que viene
a Sabinal o que yo sepa no. Contratas un tour, casi siempre son de casas grandes, por ejemplo. Sí, entonces ellos se encargan de llevarlos, darles la vuelta completa y luego ya yo creo que comen por allá en casas grandes o en algún otro lugar. Que sí. Sí, porque como son muy conservadores se me hace que no hay. No estoy segura, pero no creo. Sí, como más o menos en casas grandes, no en Sabinal, pero la gente de Sabinal viene de casas grandes para hacer todo lo que necesita ya en casas grandes. Pues sí. Sí. No sé. Fuera de trabajo, ¿qué tipos de interacciones tienes con menonitas? En la iglesia, ¿cómo son las interacciones que tú y tu familia tienen con los Por ejemplo, menonitas? a veces después de la iglesia nos invitan a, pues no sé, a alguna casa menonita, pero los amigos. Entonces nos vamos y luego nos metemos a la alberca y luego ya después comemos, hacemos oración todos juntos, comemos. En la tarde nos ponemos a hacer postres, las mujeres, mientras los hombres juegan voleibol o así. Y luego ya hacemos una fogata y lo que es muy bonito es que son puras alabanzas. Empezamos a cantar alabanzas, así. Bueno, también tengo un grupo de amigas, mujeres, que nos reunimos una vez a la semana a leer un libro y a convivir también, a jugar blitz, juegos que he aprendido con ellos. Sí, juegos con nombres y juegos así que uno no está acostumbrado. Que son muy bonitos. Las reuniones y pasando tiempo juntos es muy común en la iglesia. Sí, a ver. Para ti, ¿cuáles son las diferencias más profundas? Y has hablado un poco antes sobre este tema, pero ¿qué conflictos y tensiones has visto entre las comunidades? ¿Qué conflictos entre las comunidades? O tensiones, no necesariamente conflictos, pero... Yo creo que el que se ve más es como que el alcohol a lo mejor podría ser. De que los mexicanos se quejan mucho que por acá no venden alcohol. Y dicen, ¿por qué no venden alcohol en las tiendas? Y ya uno les explica, ¿verdad? Que como es comunidad menonita, uno no toma y así, entonces no venden alcohol. Y ahí a veces como que se molesta. Los mexicanos. Entonces yo creo que a lo mejor ese podría ser algún punto. ¿Cuáles lecciones tiene cada cultura para la otra, para ti? Pues, ¿qué cultura tendrá la mexicana y la menonita? Ahí no podría decirte, porque ahí tendría que ser como que un menonita. Pero lecciones de los menonitas hacia nosotros, yo creo que sí son muchos, porque ellos son familias muy unidas. Ellos he visto que el matrimonio es lo primordial para ellos y bueno, no me ha tocado, por decir, gente divorciada. Me ha tocado viudos, o sea, viudas, pero gente divorciada, ¿no? Sí, casi no existe. Sí, menonitas no. No he visto. Y por eso te digo, lecciones así de mexicanos a menonitas, pues no sé. No sé cuál. A lo mejor que uno como mexicano es más como divertido. Más alegre. Porque a uno le gusta bailar y así, y luego el son menonita. Muy serios. Sí, el menonita es muy serio. Sí. ¿Eran diferentes las interacciones
entre los mexicanos y menonitas en el pasado. ¿Has escuchado cómo eran las interacciones entre las culturas en el pasado? Sí, porque en el pasado no se mezclaban, como eran muy conservadores, Ajá. no se mezclaban. Sí. Y ahora yo veo que sí, alguna Sí. fiesta, he ido a bodas menonitas también, Sí. y entonces ahí sí empiezas a ver más amigos mexicanos con menonitas y todo, y antes no. ¿Y las escuelas mezclan mucho o no mucho? En las escuelas mexicanas yo no he visto menonitas. En una hay una niña que conozco, pero en las escuelas menonitas sí he visto mexicanos, porque muchas veces los menonitas adoptan tarahumaras o gente así, sí. y entonces ya los meten a la escuela, o igual si tienes algún conocido menonita que te ayuda a acomodar a tu hijo en la escuela, también ya sí he visto que sí. De hecho aquí en el museo trabajan también como unos 2, 3 muchachitos que ellos han salido de escuela menonita. Sí. Sí. Lo que sí que veo que actualmente no es un requisito que el alumno sea cristiano, de la religión del menonita. Y antes sí, en las escuelas antes sí tenía que ser. Sí. Y ahora no, porque mis compañeros son católicos y yo veo que ya... Y asisten en las escuelas. Sí, fueron a la escuela. Sí. Es muy común para los menonitas adoptar las tarahumaras. Sí. Sí, es muy común porque a ellos les gusta tener muchos hijos, y muchos nada más tienen 2 hijos o no pudieron tener hijos, y yo tengo muchos conocidos que tienen hijos tarahumaras. Sí. Sí. Y sabes que es de una agencia o algo sobre el proceso de adopción Hay una proveedora, no sé el nombre, porque yo estuve ayudando en un sueño realizado, que es es de Isaac, creo, algo así. Entonces ellos dan como terapia a los niños. Entonces había un tarahumarita que se lo quitaron a sus papás porque lo quemaban con cigarro en las piernas y tenía lesión cerebral. Entonces yo cuidé a ese niño como un mes. Lo cuidé en lo que le buscaban una casa hogar o unos padres. Y entonces hay una como proveedora, se le llama, no sé, es una señora, es señorita, que ella se encarga de acomodar los niños. Y entonces ese niño lo adoptaron unos menonitas. ¿Están afiliados con DIF o no? Se me hace que no. Se me hace independiente. Que es independiente, no sabría decirte, pero sí. Digo, esa vez me tocó cuidar al niño en lo que le buscaban una casa. Sí. El nombre de este proyecto es Rebeldes, Exilios y Mediadores. ¿Cuál de esas palabras usarás para describir tus interacciones transculturales? Rebeldes, porque somos completamente diferentes. Los menonitas de los mexicanos. Los mexicanos somos muy rebeldes. Y los menonitas no, ellos siguen la palabra de Dios y acatan órdenes y leyes y todo, y uno no. Uno se revela. Y es interesante porque los que vienen a las iglesias cristianas con los mexicanos en sus comunidades de antes consideraban rebeldes también. Es bien interesante. Sí. Pero, los dos rebeldes. Para ti, ¿cómo serán las interacciones entre la comunidad mexicana y la comunidad menonita en el futuro? Todo depende de nosotros mexicanos, si adoptamos las culturas de ellos. Yo digo, porque de que ellos se hagan como nosotros, no, la verdad no.
Ellos tienen muy arraigado su cultura, sus valores, a quién sirven. Entonces, todo depende. Si nosotros como mexicanos empezamos a adoptar varias cosas que hacen ellos, entonces va a ser mucha la mezcla. Después, si en un futuro vamos a ser como iguales. Pero si no, entonces, o una de dos, o ellos se cierran. Sí, porque si somos mala influencia, como dice, para ellos, entonces a lo mejor ellos se cierran. Digo, todo depende. Interesante. ¿Qué deseos tienes para los encuentros entre las comunidades? Pues que se hagan más seguido, como... Bueno, es que sí hacen aquí, por ejemplo, en el museo, hacen eventos de música, de la Biblia y así, pero la gente no viene, o sea, vienen menonitas, pero la gente mexicana no viene. Entonces, que me gustaría como que ellos se interesaran por la cultura, por sus creencias, por convivir con ellos, porque a veces los mexicanos sí los hacen menos, así como que, ay, menonita, como que los excluyen. Sí. Entonces sí deberían de incluirlos más. Sí. ¿Y quieres ver más conexiones y más convivencia entre las comunidades? Si va un menonita, por ejemplo, a Cuauhtémoc y lo ven en un centro comercial, se le queda viendo la gente así como que como bicho raro, así como que ¿quién es este? Sí, entonces como que uno debe de ser más respetuoso. Con la forma de ser de cada uno de los menonitas. Pues gracias por hablar con nosotros. Sí, no, gracias a ti que me diste la oportunidad. Gracias.